Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Esperemos que estemos bien, todo bien por allá, todo bien por acá. Vamos con la sección número 3 del curso de AT avanzado, ¿sí? En este caso, en este video, lo que tenemos preparado es una sección más completa, más detallada de lo que son las correcciones de Elliot, ya que es, según nuestra experiencia, lo que más les cuesta a los alumnos a la hora de identificar un proceso correctivo, ¿sí? Pues sabemos que los impulsos son más fáciles de identificar, y la importancia de las correcciones en los precios, los niveles y la forma en lo que corrige un precio, un mercado en una estructura eliotista son muy importantes. Así que este video les va a servir muchísimo, préstenle muchísima atención. Y bueno, si no están suscritos al canal, suscríbanse, activen la campanita y cualquier duda lo escriben en los comentarios. Chau chau. Bueno, vamos a arrancar con el tercer video de análisis técnico avanzado. Les vuelvo a repetir, igualmente vamos a hacer a charlar un ratito. No es avanzado porque yo lo considero avanzado o porque realmente las cosas que se van a ver en esta sección del curso sean avanzadas, sino porque requieren algunos conocimientos previos, ¿sí? Que bueno, los estuvimos revisando en la parte de AT básico. Ciertos soportes, ciertas resistencias, por lo menos Fibonacci, visto de manera práctica y directa. A mí seguramente me van a quedar, por lo que estuve revisando de los que les quiero comentar en este video, seguramente me va a quedar un video más para hacer. No me va a dar el tiempo de hacerlo el día de hoy, así que seguramente va a haber un video de análisis técnico número 4, donde vamos a ver ahí sí el Elliott Wave Oscillator y vamos a entender un poquito más sobre el tema de los ratios, ¿sí? De los radios de Fibonacci, para algún tipo de proyección o algunas cosas que no deberíamos vulnerar en nuestro análisis. Eso no lo vamos a ver en el video de hoy, básicamente porque en el video de hoy yo lo que quiero hacer es un poquito más exhaustivo en el tema de las correcciones y las ondas reactivas, ya que es lo más difícil de identificar. Estuvimos, bueno, respondiendo a las consultas que nos hicieron sobre el video anterior, estuvimos anotando un par. Y más que nada ustedes ya saben lo que es identificar un impulso, saben lo que es un movimiento al alza, pero tienen un problema. ¿Cuándo seguir ese movimiento? ¿Cuándo la corrección ya se terminó? Si empezamos un nuevo conteo, eh, depende del conteo que estemos previamente, ¿no? O hasta dónde puede llegar este tipo de corrección y qué tipos de correcciones hay. Así que básicamente las dudas que ustedes tuvieron, ¿sí? En un 80, no te digo ya un 90%, pero en un 80% fueron de ese estilo. Fueron del estilo, esto es una corrección, estamos corrigiendo el movimiento previo, ¿hasta cuándo? ¿Qué tipo de relación tenemos en esta corrección mediante el impulso anterior? Ustedes ya saben que todos los impulsos, estuvimos viendo, bueno, hay tres tipos de impulso, pero básicamente los podemos identificar de una manera rápida, ¿sí? Viendo el movimiento, viendo el volumen, viendo un principio simple de impulso con 5 movimientos al alza, 3 correctivos, tenemos después la onda 3 en 5 movimientos también, una corrección de onda 4 y tenemos una finalización de onda 5, ¿sí? Igualmente tengan en cuenta que las ondas reactivas, acá tienen que tener en cuenta el tema fractalidad. Nosotros podemos tener un inicio de un impulso en 5 movimientos, vamos a tener una corrección en 3, una salida
en 5, una corrección en 3 y una salida nuevamente en 5 movimientos. Esto, ustedes saben, vamos a tener onda 1, vamos a tener la onda 2, vamos a tener la onda 3, vamos a tener la onda 4 y vamos a tener la onda 5. Al mismo tiempo, utilizando el concepto de fractalidad, vamos a tener conteos menores. 5 movimientos que conforman en una fractalidad mayor, conforman el movimiento, el principio de impulso de onda 1. Vamos a tener una corrección, ABC, como onda 2, otro movimiento en 3, bueno, y así. Este mismo movimiento de onda 1 que nosotros lo subdividimos, al mismo tiempo lo podemos subdividir aún más. Mirando en time frame menores, vamos a identificar los mismos patrones de movimiento, pero en fractalidades menores, ¿sí? Este es el concepto de fractalidad. Y al mismo tiempo, todo este movimiento, en una fractalidad mayor, va a ser un movimiento impulsivo de onda 1, donde vamos a tener un proceso correctivo de onda 2, un impulso de onda 3 y así infinitamente. Yo les recomendaría, sinceramente, a mí no me interesa que ustedes salgan eliotistas de acá. La verdad que yo lo veo como una pérdida de tiempo. No quiero que se pongan a contar ondas en 1000 millones de fractales, porque la verdad es una pérdida de tiempo y no lo veo como algo completamente beneficioso, ¿sí? En algún momento se van a llegar a perder, el análisis va a quedar colgado en el aire. Así que la idea siempre de nuestra parte es de que ustedes entiendan más o menos y sigan nuestro proceso de análisis, ¿sí? Si bien en parte de nuestro setup, de las ideas de trading que nosotros mandamos, miramos la estructura de mercado, nosotros cuando nos referimos a estructura de mercado, lo que nos estamos refiriendo, ¿sí?, es justamente a esto. Elliott en sí es un sistema de trading de por sí, no necesita ningún complemento de nada. Ustedes pueden operar solamente el mercado mediante análisis de Elliott. Pero no es lo que nosotros utilizamos, ¿sí? Eso es lo que les queríamos aclarar desde un primer momento. Sí miramos la estructura, sí sabemos de Elliott, sí lo utilizamos, pero no es nuestro setup principal, completo, ¿no? Por eso la idea era seguir avanzando. Nosotros en los videos anteriores ya les dimos de una manera clara, directa y no tan básica las cosas más importantes que ustedes tienen que tener, ¿sí? ¿Qué es lo más importante en Elliott? Acá dejo dejo un espacio como si estuviera haciendo un streaming y ustedes me respondan lo que yo les quise hacer. Lo más importante es que no se vulnere ninguna regla, ¿sí? Ustedes pueden llegar a estar contando ondas de una manera infinita y mientras esos conteos que ustedes hagan no se vulneren, bueno, el conteo va a estar correcto. Si bien a veces parece que Elliott tiene una dirección clara, ¿sí?, parece fácil, cuando ustedes lo aplican en el mercado real, de hecho hay muchos sistemas donde te hacen un conteo de ondas automático con un resultado de probabilidad. A veces hasta los mismos sistemas te están fallando en las cosas que están viendo. No es algo 100% factible. De hecho, hay otras cosas en el análisis técnico que me gusta mirar mucho más que dejar un tipo de conteo y un tipo de probabilidad abierta, ¿sí? A ver si estamos en una fase correctiva, si estamos en un proceso correctivo complejo.
Si estamos en una fase impulsiva, ya lo saben. Si estamos en un mercado con un impulso, eso es lo más fácil de identificar. Lo estuvimos viendo en los videos pasados. Eh, y realmente no es algo que digamos, no la palabra precisa, pero no me va a salir. Así que directamente soy claro y les digo, no vale la pena hacer un análisis exhaustivo de Elliot porque nada, no les va a dar la probabilidad exacta nunca. ¿Cuál es el punto? El punto siempre va a ser que sepan en la estructura de mercado en la que se encuentran. ¿Sí? Si estamos en plena fase de un movimiento impulsivo o si estamos transitando un terreno correctivo, hasta dónde puede llegar ese terreno correctivo, identificar el próximo movimiento al alza o a la baja, depende de qué mercado estemos operando. Estamos muy acostumbrados a los mercados alcistas. Como estamos tan acostumbrados a los mercados alcistas, de hecho, bueno, si ustedes ven cualquier gráfico sacando el Merval durante los últimos 2 años, que claramente estamos ante un mercado bajista, el gráfico de acciones de cualquier empresa del S&P 500 importante que ustedes agarren es claramente un mercado alcista definido y claro. ¿Sí? Por eso es que cualquier libro que ustedes agarren, cualquier video que ustedes vean, lo van a ver esto aplicado a un movimiento al alza. No lo van a ver aplicado a un movimiento bajista. ¿Sí? La historia justamente nos dice eso. Elliot se encontró con varias cosas, varios problemas a lo largo de su análisis. Seguramente les voy a dejar el libro en algún link para que ustedes lo lean si quieren. Hay muchas cosas interesantes. Lamentablemente no tenemos un ejemplo de Elliot operando. De hecho, no es un operador, solamente fue un analista. Vivió lo que fue la gran crisis de los 30, eso es un punto a favor. Pero hay varias cosas, varias encrucijadas en las que se encontró, donde fue siempre modernizando y adaptando su tipo de análisis para que más o menos encuadre en lo que él quería decir, ¿no? En su primera, desde que empezó a hablar de la teoría esta de ondas. Así que bueno, vamos a empezar con los movimientos correctivos. Los movimientos correctivos son los movimientos que corrigen el movimiento previo. ¿Sí? Nosotros tenemos un impulso, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Este movimiento lo vamos a poder identificar con 5, 3, 5, 3, 5. Y luego, en contra de la tendencia, vamos a tener un movimiento de tipo ABC. ¿Sí? Este movimiento de tipo ABC que al mismo tiempo, en una fractalidad menor, ahora si lo estamos mirando en esta fractalidad, esto va a ser del mismo grado, ¿sí?, que el impulso previo. Esto va a ser A, B y C. Ahora, bajamos la fractalidad en este movimiento y vamos a tener diferentes tipos de correcciones. La más conocida va a ser el tipo 535, ¿sí? Es lo que se le conoce como un zigzag. Acá va a moverse en un principio, va a corregir en 5 movimientos. Este movimiento, estamos hablando de correcciones, ¿sí? Este movimiento va a ser en contra de la tendencia, este movimiento en 3.
¿sí? Porque nosotros ya identificamos un primer impulso, ya lo tenemos acá. Acá podemos llegar a decir que esto es una onda 5, ya finalizamos nuestro conteo impulsivo acá. O también puede ser una onda 3, o puede ser una onda 5 de 3. Recuerden que también tenemos movimientos ahora seguramente en la próxima estructura de movimiento correctivo. Vamos a aclarar algunas cosas que seguramente de los videos anteriores quedó pendiente. De hecho lo nombramos, ¿sí? Que son las ondas extendidas, pero que va a tener correlación, ¿sí? Con lo que es el movimiento flat irregular. Bueno, tenemos un 5-3-5, donde tenemos 5 movimientos a favor de la tendencia. La tendencia acá finalizó, acá nosotros ya finalizamos, si está bien hecho el conteo, obviamente. Y vamos a tener un nuevo proceso, ¿sí? Vamos a tener un proceso que va a corregir todo este movimiento previo. De hecho, esto lo podemos subdividir en 5, 3, 5. 5 movimientos a favor de la tendencia correctiva, 3 movimientos que van a ir contra tendencia de la corrección y otros 5 movimientos a la baja a favor de la tendencia, ¿sí? Donde esperemos nosotros finalizar este movimiento correctivo en un zigzag, obviamente en un zigzag simple. Ahora van a ver que esto no es tan simple como parece. Para que estoy viendo para no mezclarle tanto las cosas. Pero como este movimiento impulsivo al alza como onda 1 y nosotros esperamos que termine este movimiento en ABC como onda 2. Recuerden, la notación numérica se utiliza para contar los impulsos y la notación alfabética para las correcciones. Vamos a borrar. Creo que hubiera una manera más fácil de borrar esto. Pero no la tenemos. Bueno, acá tenemos el movimiento en zigzag de este lado, amplificado, donde podemos identificar los 5 movimientos a la baja, 3 movimientos contra la tendencia principal, que esto por lo general acá lo más probable es que esto sea a la altura de la sub 4, 1, 2, 3, 4, el máximo de onda 4, por lo general es donde llegaría este ABC contra la tendencia correctiva. Si nosotros lo vamos a ver bien en el otro video, acá no me quiero explayar mucho en Fibonacci porque hay bastante para hablar ahí y es importante, pero esto por lo general es un 38% en relación a todo este movimiento de A. A veces hasta un 50%. Ya hablar de un 61% ya sería un poquito mucho. No es exacto tampoco, es la máxima tolerancia que puede existir para este tipo de movimiento, pero puede llegar a darse también un 61%. Lo ideal sería entre el 38% y el 50% y la subdivisión de onda 4, ¿sí? El máximo de onda 4, lo que nos daría una resistencia si complementamos el AT. De todas maneras, no les voy a hablar nada de chartismo en esto. Si bien existen similitudes, existen cosas muy parecidas, complementaciones, olvídense del chartismo cuando estamos con Elliott, ¿sí? Salvo ahora en un rato ya les voy a decir, todavía no llegamos, el tema de los triángulos. Bueno, esto lo que sería una estructura correctiva simple, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver en la mayoría de los mercados.
recuerden que tiene que haber una similitud. Acá no les dije, pero bueno, este movimiento ABC, la proyección de onda C, siempre ríjanse por la palabra simetría. Busquen la simetría de la onda A hacia la onda C. Esto con la herramienta de proyección de Fibonacci van a tomar este punto, van a tomar este punto y les va a tirar un 100%. Ese 100% de extensión va a ser lo que ustedes van a conocer como movimiento simétrico entre A y C. Este va a ser el objetivo principal cuando estemos operando este setup. ¿Sí? Este tipo de movimiento tiene, bueno, ustedes van a decir seguramente, está bien, todo muy lindo, pero ¿cómo ganamos plata con esto? Bueno, ganamos plata con esto identificando bien el impulso previo, que esto realmente sea un movimiento correctivo de tipo zigzag. Si ya ustedes ven que bajan 5, suben 3, llegamos hasta un 50%, bueno, esta es una entrada agresiva. Esto va a ser un setup ya de por sí principal. Acá van a tener una entrada agresiva, o más 1. Acá van a tener el mínimo anterior, ¿sí? Donde llegó el mínimo de A. Que si nosotros tiramos la herramienta de Fibonacci, de proyección, este movimiento, si este fue un 100%, más o menos por acá, a ojo, va a ser un 61%. Va a ser un 61% en relación a este movimiento. Si realmente es un ABC y lo identificaron, ¿sí?, en el momento de mercado correcto, si tienen bien el conteo previo, ven que acá tienen una finalización de 5, de lo que sea, de 5 de 3 o de 3, van a tener y pueden identificar 5 movimientos a la baja. Bueno, esperen los 3 movimientos al alza y acá es la entrada justamente a este setup. Que la verdad que las probabilidades de operar este tipo de movimiento, no les digo que es 100%, porque obviamente todo puede fallar en el análisis técnico, no hay nada 100% cierto, pero son muy altas. Bueno, segunda diapositiva, segundo tipo de movimiento correctivo que vamos a encontrar en Elliott, ¿sí? Es una onda flat, tipo movimiento flat. Vamos a cerrar acá. Ya le contesté, ahora le voy a contestar una pregunta que me hicieron. Una de las preguntas que me hicieron en este tipo de movimiento fue esta semana. La similitud de recuerden el tipo de movimiento en el caso anterior, en el caso del zigzag, la onda A en 5. Fíjense que acá el movimiento de la onda A es un movimiento rápido. Es un movimiento rápido en 3 movimientos. Vamos a tener un ABC, ¿sí? Esto va a ser ABC, ABC, hasta una cierta zona, y después vamos a tener un movimiento en 5. Esto es lo que se conoce como flat, ¿sí? No se va a generar ni nuevo máximo ni nuevo mínimo. Las similitudes con el análisis técnico básico, con el chartismo, bueno, acá pueden ser un doble techo. Pero una de las preguntas que más me llamó la atención esta semana, la similitud que existe entre este ABC y este ABC, que conforma la onda A y la onda B, con un HCHI invertido. ¿Sí? Si ustedes lo pueden llegar a ver ahí. De hecho, esto puede llegar a tener una pendiente hacia abajo, en este caso, si estamos en un movimiento correctivo. Esto puede ser así. ¿Sí? Y acá dicen, esto es un HCH invertido. A mí me llamó la atención la pregunta porque de hecho es una pregunta válida. Pero cuando estamos operando
si estamos operando Elliott, de este tipo de cosas nos tenemos que olvidar. A veces existe la dualidad y existen muchas similitudes, muchísimas similitudes. De hecho, a veces es hasta imposible diferenciarlas y nosotros estar al tanto de que si esto es un HCHI, si lo otro es un doble piso, es un triple techo, porque hay un montón. Pero ustedes aténganse al sistema que estén utilizando. Muchas veces se complementan, sí, pero si ustedes están operando y analizando por Elliott, no salgan de Elliott, ¿sí? No busquen por ahí un HCH ahí invertido ahí. Además, este movimiento, ¿sí?, viene con un impulso previo bastante grande. Y seguramente el patrón de volumen acá no va a ser coincidente con un HCH invertido, ¿sí? Veremos con una tendencia previa. Estamos hablando de una corrección de un impulso previo. Un HCH invertido encontrado en esta zona es prácticamente nula. Esas eran las cosas que contesté hoy por hoy, esta semana, perdón. Bueno, diferencias entre zigzag y flat. Tenemos un movimiento en 3, en vez de tenerlo en 5 como lo tenemos en un zigzag común, tenemos una subida en 3 que directamente supera el 50%, supera el 61% y hasta llega hasta esta zona, ¿sí?, hasta el máximo que teníamos marcado en el impulso contado previo. Este movimiento es rápido. Este 3 va a ser de forma rápida. Luego tenemos otro movimiento en 3. Acá es una apertura de short esperando una caída en 5 movimientos con probabilidad de llegar hasta el mínimo de la ondada. Van a decir, ¿puede llegar a marcar un nuevo máximo? Otra de las similitudes con análisis técnico común y corriente. Digo común y corriente, análisis técnico. No existe análisis técnico común y corriente. Está mal expresado, perdón. El análisis técnico tradicional. Esa es la palabra que me gusta. Como una resistencia. ¿Puede generarse acá un nuevo máximo y volver a caer? ¿Como un falso quiebre? Sí, puede darse. Y es el caso que vamos a ver a continuación. Tipo movimiento flat irregular. Ahora fíjense todos los tipos de movimientos correctivos que existen. Vamos a agarrar acá. Este movimiento, hay algo que me quedó de la diapositiva anterior. Este movimiento en C se subdivide, ¿sí? No es del mismo fractal que este ABC, que este AB, este movimiento AB, ¿sí? Acá lo tenemos subdividido en 5. Pues esa es una de las consultas que también me hicieron y me quedó por responder. Lo respondí por privado, pero bueno, es bueno aclararlo también en este tipo de videos. En el flat irregular, nosotros tenemos un movimiento previo, estamos en una corrección de tipo alcista. Esto ustedes, si estamos en una tendencia bajista, estamos en un impulso bajista, inviértanlo, ¿sí? Van a tener el fin de movimiento acá, ya sea un 5, ya sea un 3, ya sea un 5 de 3, lo que sea. Van a tener el A, van a tener un movimiento B que va a vulnerar el mínimo anterior, pero después van a tener una salida alcista, ¿sí?, superando precisamente
el máximo de A. Esto es A. No sé cuál le puse B ahí. Esto es A, B y C, ¿sí? C mayor que A. En este caso, como el movimiento previo es al alza, ustedes van a tener un movimiento en A, un movimiento en B, que supera donde ustedes finalizaron, un 5, un 3, el conteo que quieran. Va a superar ese máximo, igualmente va a seguir siendo una estructura correctiva, ¿sí? No va a ser esto un impulso, porque esto ustedes tranquilamente lo pueden decir si esto baja en 3. Para que voy a borrar que esto es importante. ¿Cómo me jode esta manera de borrar? No les digo que me pone de mal humor, pero... Y encima no puedo borrar esto. Hermoso. A ver si pasó de... Sí, ahí está. Esta joya. Y ustedes me van a decir, bueno, si esta onda A, como es un flat irregular, puede caer en 3, 3, 5, ¿por qué si yo tengo, por ejemplo, acá una onda 3 o una onda 5 y estoy buscando el movimiento correctivo, 5 no, 5 de 3, ponele, y estoy buscando el movimiento correctivo y este movimiento correctivo me cae en 3, cosa que ya me está sacando la posibilidad de que este movimiento en 3 sea un zigzag común y de la posibilidad de que sea un flat irregular, y me genere un nuevo máximo en esta zona, ¿por qué no empezar un nuevo conteo? ¿Sí? Tomar esto como ABC, que de hecho lo vamos igual, y esto que sea un movimiento 1, un inicio de un pulso, sacando esta corrección que ya se dio. Acá el tema le va a radicar y va a quedar en cada analista de la correlación, ¿sí?, que exista entre esta corrección y el movimiento que tengan previo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, este movimiento, y esto lo podemos identificar como esto. De hecho más chico, me salió muy grande. Vamos a hacerlo más chiquito. Pues se puede llegar hasta confundir en ese ejemplo que les digo en el lápiz. De hecho este lápiz es una porquería. Vamos a algo más grande. Vamos a hacer así. Y me fui de la pantalla. Qué hermoso. A ver si la tercera la vencida. Movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Ahí está. Y tenemos este movimiento. No hay una relación en estructura entre esta corrección como para que nosotros demos por finalizado este ABC. No sé si me siguen. Este ABC, este que está acá, ¿sí?, como movimiento de finalización previo a todo este. Tiene que existir cierta correlación en tiempo para que podamos nosotros decir que la finalización, el proceso correctivo finalizó. Si nosotros vemos a simple vista y damos por finalizado este ABC como movimiento correctivo de todo el ciclo previo, fíjense que es muy chico en relación al movimiento. Eso te da la primera pauta de que este ABC y de que esta onda 1 no es una onda 1, sino que sigue el proceso correctivo en relación al movimiento previo. Otra de las cosas importantes
Otra de las cosas importantes es en 3. ¿Sí? Nosotros acá bajamos en 3. Estamos ante la evaluación de que este ABC ya sea completo. ¿Sí? Y luego tenemos un nuevo máximo y una subida en 3. Acá existe un ratio para ver hasta dónde puede llegar a confundirnos este movimiento. Esta suba en 3 no lo podemos tomar como un impulso. Recuerden que las subas, los impulsos, los tenemos que tomar en 5 movimientos. Esto ya nos está dando la alerta de que no es un nuevo máximo real. ¿Sí? Esto es lo que se llama falso máximo. El ratio del movimiento anterior respecto al mínimo de A es 1,27. Esto nos va a dar a nosotros la pauta de que si llegamos hasta el 1,27 y acá vemos debilidad al alza, este movimiento no lo podemos tomar como un impulso. ¿Sí? Es una corrección de la corrección. Este movimiento, por lo general, los flat irregulares, lo vamos a encontrar, por eso les dije que íbamos a repasar algo de los impulsos. Lo vamos a encontrar en ondas extendidas, en impulsos extendidos. Cuando tenemos el mercado con un exceso de liquidez, ¿sí? Son las únicas condiciones que se puede llegar a dar este tipo de movimientos. De hecho, a veces se dan porque estamos viviendo ante un exceso de liquidez por doquier. Y de hecho, uno de los casos más comunes es el Bitcoin recientemente, donde tuvo seguramente, todavía no se terminó el conteo, pero seguramente tiene un impulso sobreextendido por demás. ¿Sí? Es una locura lo que se extendió el movimiento del Bitcoin. Eso lo podemos explicar de esa manera. Entonces, si tenemos una 3, tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Acá me salió igualmente, recuerden una de las reglas, repásense las reglas. La onda 3 acá me salió más chica que la 1. Bueno, igual es un dibujito, ¿no? Me salió más chica, pero no tiene que ser la más chica. Puede ser igual a a la 1 o a la 5, sí, pero no tiene que ser la más chica de las 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4 y 5. Este flat irregular, con este quiebre, con este falso quiebre, por lo general se puede dar acá. ¿Sí? Que tenemos una 4 en 3, que nosotros ya pensamos que el movimiento acá ya terminó, la corrección, que es lo que les expliqué antes, y luego tenemos un quiebre con un nuevo máximo, pero esto es un falso quiebre y acá caemos nuevamente. ¿Sí? Este es el típico ABC flat irregular que viene, lo más probable es que venga, de un movimiento previo extensivo. Ya si sea una 5 de 3, una 3 o una 5. ¿Sí? Eso es las cosas que tienen que tener en cuenta. Vamos a borrar acá. Me quedó el 127, sí, el 127 lo van a tomar con el movimiento anterior. ¿Sí? Con el último movimiento anterior van a tirar una proyección y van a ver acá el ratio 1.27, 127. ¿Sí? Esa es la razón por la cual de superarse, bueno, ya nos replanteamos que esto no sea un flat irregular, sino que puede ser hacer otro tipo de movimiento. Mira, se me borró todo. Qué calidad. Bueno,
Vamos a la siguiente diapositiva. Seguimos con el flat irregular. Pero en este caso, ¿sí?, vamos a tener un movimiento en 3. Vamos a tener otro movimiento en 3, generando un nuevo máximo. Y vamos a tener un movimiento en 5, pero que no llega a corregir del todo, ni siquiera llega a una zona de nuevo mínimo respecto al máximo de A. ¿Sí? Acá, este es uno de los patrones que más me gustan, porque existe lo que nosotros llamamos simetría. Nosotros tiramos una línea de tendencia acá y una línea de tendencia acá, y vamos a ver que es todo perfectamente simétrico. ¿Sí? Eso es una de las cosas más lindas que al ver Elliot nos podemos encontrar. ¿Sí? Cuando no tenemos nada sobreextendido, cuando tenemos una perfecta simetría de movimiento. De hecho existe. Es difícil de encontrar, pero existe. ¿Sí? Donde el movimiento de A es igual al movimiento de C, donde el movimiento de 1 lo podemos encontrar de una manera igual al movimiento de 3. Esto es simetría. ¿Sí? Es fácil operarlo, es lindo operarlo. Acá terminamos la corrección. Falla porque no genera un nuevo mínimo. Ni siquiera llega al máximo de la onda A. Y de acá tenemos una salida alcista. Vamos a ver cómo les... Antes de... Creo que la próxima... A ver. La próxima diapositiva es triángulos. A ver. Triángulos, sí. Antes de pasar a los triángulos... Este tipo de movimiento igualmente lo podemos empalmar con otro. Así que vamos a ver si lo incluyo acá o lo incluyo en otro. No, vamos a incluirlo acá. ¿Sí? Bueno, no es tan fácil la corrección, es así como la ven. No todo es solamente un ABC, que sea en zigzag, que sea en flat irregular, que sea un flat irregular con falla, sino que también tenemos a veces correcciones que son un poquito más complejas. En principio Elliot no estaba muy metido en ese tema. De hecho, toda la teoría principal de Elliot se basa solamente en estos movimientos. Y bueno, yo particularmente es algo que por eso mucho no me gusta utilizar eliotismo puro. De hecho, porque además ensucia demasiado el gráfico. Hay algunos analistas que pertenecen a Wolf Trading que son eliotistas y a veces me mandan, ¿no?, algunas cosas para revisar, y la verdad que tratan de meterle cosas al gráfico por demás. Utilizan el tridente de Pitchford, utilizan de fondo, no sé, el círculo de Fibonacci. Falta que agreguen un poquito más y agreguen la fase de la luna y está completo. Sinceramente no es la idea, ¿sí? Por eso mucho no me gusta. Justamente cuando Elliot introdujo, ¿sí?, el comportamiento, ¿sí?, correctivo de onda X. Cuando utilizamos dos procesos, ¿sí?, dos movimientos correctivos en uno. Hay una diapositiva que la borré o la tengo, a ver. A ver si acá tenemos los triángulos. No, no la tenemos. Pero no importa, la agregamos.
no pasa nada. El movimiento zigzag, plano, triángulo. Bien. Bueno, una de las cosas que yo les dije que se podía diferenciar, ¿por qué este movimiento de tipo ABC? Pero la pucha, tengo la cabeza hoy. Este movimiento de ABC no es completo y no podemos tomar este ABC como un principio de impulso. Primero porque sube en 3. ¿Sí? Un principio de impulso no tiene que subir en 3, tiene que subir en su defecto en 1, o como muy fuerte, o después lo podemos llegar a subdividir en movimientos de la misma fractalidad, o en 5 movimientos. ¿Sí? Y después encima tenemos un retroceso en 5. Cosa que los retrocesos, teniendo en cuenta la fractalidad de 5, 3, debería ser en 3. Es por eso que este ABC no lo podemos tomar como finalización de movimiento correctivo. Más allá que encima después seguramente este ABC en relación al impulso que veníamos trayendo no es ni siquiera una mínima parte de esta corrección. ¿Sí? No podemos llegar a decir nosotros que hay algo que, por ejemplo, estoy tratando de meter un ejemplo, se me vienen muchos a la cabeza. Pero no podemos llegar a decir, por ejemplo, que un fósforo esos son fósforos. Son todos diferentes, ¿no? Pero vamos a tomar como que este es rojo, puro. Y estos son todos iguales. Y vamos a seguir agregando. Creo que de los ejemplos que se me vinieron a la cabeza, creo que elegí el peor. Así que ténganlo en cuenta. No por agarrar este fósforo rojo significa que todos los demás sean representativos. ¿Sí? Que este fósforo yo lo agarro, lo tengo en la mano, y que signifique que pertenezca a esta misma caja de fósforos donde son todos diferentes. Ahora si agarro 2, ya hay más chances. ¿Sí? Si agarro 3, hay más chances. Si agarro 4, hay más chances. Bueno, lo mismo pasa acá. Cuando más similitud exista entre este movimiento, sí, se dieron cuenta, ¿no? Que el ejemplo de los fósforos fue malísimo. Pero bueno, no importa. Seguramente alguno me habrá entendido. ¿Sí? Cuando tenemos este movimiento de tipo ABC, que no se asemeja ni siquiera un poquito en lo que es en similitud, ¿sí? Lo que es en correlación en tiempo al movimiento previo, es imposible que sea la corrección completa. Así que, y si encima después tenemos una subida en 3, esto no puede ser un movimiento de 1. Tenemos una caída en 5, esto no puede ser un movimiento de onda 2. Entonces, si tenemos este tipo de movimiento, es muy probable que la corrección acá siga. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos una flat, una onda flat irregular. Tenemos una conexión. Y acá, o sea, esto es el chorizo, por ejemplo. Y acá tenemos un pan
y acá vamos a tener otro pan. Esto es lo que conforma un choripán. En este tipo de correcciones, donde son más complejas, ¿sí? Son correcciones complejas. Acá la corrección no terminó. No terminó en este ABC. Más si acá tenemos una subida en 3 con debilidad al alza, en un movimiento que encima es extendido, como estábamos hablando previamente, podemos tener... Hay una cosa que me faltó aclarar ahí. Podemos tener una onda 3 y una onda 5 extendida. Hay algunos casos donde se habló de onda 1. Sí, posiblemente sí. Que de hecho, bueno, se puede dar justamente en el mercado argentino. Cuando tenemos un mercado completamente deprimido, sí, estamos a mayo, finalizaciones de mayo del 2021. Cuando tenemos un mercado recontra deprimido, eh, más cuando los subyacentes de ese mercado principal existe algunas primas que están recontra deprimidas, puede llegar a existir una onda 1 extendida, como que le cueste mucho arrancar y que se extienda por demás. Puede existir. Puede existir por la única razón que existe, que es que a los inversores le está costando entrar a ese mercado. ¿Sí? Entonces ahí cualquier movimiento, cualquier principio de impulso, posiblemente el resultado sea venta luego. Y así se va a mantener durante un periodo de tiempo largo. Por lo que se puede extender ese principio de impulso, esa onda 1 que nosotros tratamos de identificar cuando terminamos la corrección, puede extenderse por demás. Porque es un mercado que en el último tiempo vino con una depresión y una fuerza bajista tan grande que a los inversores les está costando entrar. ¿Es el mercado argentino hoy por hoy? Sí, es una de las posibilidades que puede llegar a darse. Pero no, en mi recomendación, no traten de buscar ondas 1 extendidas, sino que si existen, búsquenla en la onda 3 y en la onda 5. Bueno, este movimiento es la combinación de cualquiera de estos tres patrones. Nosotros tenemos el patrón correctivo ABC en forma de zigzag. Tenemos el patrón correctivo flat, que es una plana, ¿sí? Fíjense los máximos y los mínimos. Y el patrón correctivo triángulo, conectados por un movimiento en 3, cuando este movimiento no nos cierra completamente como para poder finalizar el proceso correctivo en esta zona. Entonces extendemos ese proceso correctivo. ¿Lo extendemos con qué? Con las notaciones W, Y y Z. Entonces, esto lo vamos a tomar WX, Y. Hay más, ¿sí? Porque hay triple 2 y triple 3. Pero no me voy a extender tanto en eso porque no es algo que considere relevante. Entonces, este movimiento en 3 hacia arriba, que no lo podemos llegar a tomar como un impulso, sino que sigue la corrección, lo vamos a tomar como X. Este movimiento lo vamos a tomar como W. Y este movimiento que viene acá, que puede incluir cualquiera de estos tres patrones. ¿Sí? Acá ya identificamos una plana con falla. Bueno, por lo general una plana con falla es más difícil de ver. ¿Sí? Por lo general esto puede llegar a darse un zigzag o directamente una plana. ¿Sí? Y acá tenemos un movimiento al alza con debilidad, falso quiebre y sigue un proceso correctivo. Ese proceso correctivo lo conectamos con una notación de X, este movimiento como una notación de W, y acá le vamos a agregar la Y, ¿sí? Que este
puede llegar a ser cualquiera de estos tres. Podemos llegar a tener otro zigzag, podemos tener otra plana o podemos tener una finalización de triángulo. ¿Se entendió? Bueno, igualmente, cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen saber. Triángulos. Seguimos con los triángulos. En lo que respecta a Elliot, no hay una diferencia de triangulación en su teoría. O sea, por lo que los triángulos ascendentes y descendentes generalmente no los vamos a encontrar en Elliot, ¿sí? Lo que vamos a ver es una triangulación. Punto. ¿Sí? Nada de triángulos, si bien para Elliot son todos simétricos. No va a existir el triángulo ascendente y el triángulo descendente, como sí vimos en los capítulos de análisis técnico tradicional. Una similitud de los triángulos, no sé si se acuerdan de uno de los videos de análisis técnico avanzado, ¿sí? De cuando estamos hablando de los impulsos, uno de los tipos de movimientos de impulso es una diagonal. Esa puede ser una similitud también. Pero ahí estamos ante un movimiento impulsivo. Recuerden, las diagonales pueden darse en la finalización de un movimiento bajista o una finalización de un movimiento alcista, donde esto tiene una dirección bajista y esto tiene una dirección alcista. Este movimiento puede llegar a ser un triángulo. De hecho, la diagonal es un triángulo, pero no es este tipo de triángulo que vamos a hablar ahora en este proceso de ondas correctivas. Esto es otra cosa, así que no los confundan. Las finales en diagonales corresponden a la parte de impulsos. Por lo general es una finalización. Acá hay un tema, ¿no? Elliot no necesita de que el triángulo, esto estamos por ejemplo en un movimiento alcista, ¿no? Tenemos un movimiento previo alcista, vamos a separarlo. Y acá tenemos un movimiento previo bajista. Todos los movimientos dentro del triángulo van a ser en 3. 3, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de correcciones, en la diapositiva anterior le agregué la notación X, W, Y, sacando esa notación que es un proceso correctivo complejo. De hecho, lo van a ver, lamentablemente hay varios procesos correctivos complejos, más de lo que me gustaría tener, porque si no sería más fácil identificar, ¿no? Un ABC en tipo zigzag o tipo plano. Y me fui por las ramas. ¿Qué les estaba diciendo? ABC. Bueno, sacando la notación W, X, Y, en la corrección, en el proceso correctivo de formación triangular, no solamente nos quedamos en la C, sino que agregamos la D y la E. Cualquier otra cosa que ustedes vean, cualquier otro gráfico que ustedes vean, que le agreguen la F, que le agreguen la G, que le agreguen todo el abecedario que quieran, está mal. Si estamos ante un proceso correctivo de forma triangular, solamente llegamos hasta la notación alfabética E. Si estamos ante un proceso correctivo de forma plano, de forma de zigzag, estamos ante un ABC. Si estamos ante un proceso correctivo que es complejo, ¿sí? Que son dos figuras correctivas conectadas por una X, ahí sí podemos llegar a agregar hasta la Z. Pero cualquier otra cosa que ustedes vean no existe en Elliot. Estamos en un triángulo. ¿Dónde podemos llegar a encontrar triángulos? Los triángulos los podemos llegar a encontrar por lo general en la onda 4. ¿Sí? En la onda 4 es donde más
común es encontrar un triángulo. Un triángulo de onda 2, déjame, pero yo te dudo mucho si encontrás un triángulo en onda 2. Puede existir y en algunos casos puede haber, la verdad no lo sé. Pero preferentemente el triángulo es de onda 4. ¿Sí? Los precios descansan, los precios se contraen. Acá la volatilidad baja, el volumen baja, la volatilidad máximo, mínimo, baja, los precios se relajan. Un descanso para darle el último trayecto a la onda 5 y que se termine nuestro conteo impulsivo. Los triángulos tienen cierta simetría. Acá les quería dar una explicación. Generalmente, si ustedes lo ven en el análisis técnico tradicional, el triángulo puede llegar a venir hasta acá arriba. De hecho, bueno, es una de las cosas que más buscamos. Pero para Elliot no es necesario que llegue hasta acá arriba y exista una simetría justamente con los tres contactos. Si bien cuanto más nos acerquemos, mejor. Pero esto puede ser tranquilamente un movimiento como está escrito acá. Puede llegar hasta acá. Podemos tener el movimiento en A. Y podemos tener el movimiento en B. Y recién ahí podemos tirar la simetría. ¿Sí? Una simetría entre esto y esto. Ahora bien, ¿por qué es importante que más nos acerquemos hasta esta zona? Porque dice que la relación, por ejemplo, ¿no?, de esta onda B tiene que ser un 61,8 del movimiento previo. Entonces, acá, por ejemplo, este movimiento en A es más chico que este movimiento en B. Por lo que estaría fallando precisamente esta guía. No le voy a decir regla porque puede... Acá de hecho esto es una falla. Donde la onda B es más grande que la onda A. Recién acá se cumple, ¿sí? Recién acá se va cumpliendo que este movimiento en 3 es de 61,8 respecto al movimiento de B. Este movimiento de D es de 61,8 respecto al movimiento de C. Y este movimiento en 3 de E es del 61,8 respecto al movimiento de D. ¿Sí? Pero en esta parte eso no anda, no va, no funca. ¿Sí? Es por eso que cuanto más se acerque hasta esta zona, mejor es, ¿sí? Porque más se está ajustando a la regla del 61,8. Tenemos los triángulos en la zona de 4, ¿sí? Listo. Borramos. No, igualmente de triángulos no hay más nada para hablar. Les dije que las similitudes existen con las diagonales. Las diagonales son triángulos, pero no este mismo triángulo que estamos viendo en los procesos correctivos. ¿El triángulo puede llegar a pertenecer a un movimiento correctivo complejo? Sí. ¿Sí? Nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, una caída en ABC en un tipo zigzag, ¿sí? Un conector en 3, debilidad al alza en esta zona, y la formación del triángulo. Ahora que lo estoy haciendo al revés. Esto que les estoy diciendo, espérenme, debería ir en el otro gráfico. ¿Sí?
Bueno, tenemos el impulso previo, tenemos un movimiento correctivo tipo zigzag y tenemos una conexión entre este zigzag, que si lo evaluamos previa a la relación, acá estamos ante un proceso bajista, ante un mercado bajista. Si este ABC, si este ABC no lo vemos en correlación al movimiento previo, y luego tenemos una caída en 3, acá este triángulo le está dando la finalización al movimiento completo de onda 4. Entonces el triángulo está formando parte de un movimiento correctivo complejo, ¿sí? Se está agregando la onda X y se está agregando antes un movimiento claro de zigzag. Bueno, caso 1. Tenemos un caso 1. Vamos a, en este caso, a ver. No, lo quiero dejar grabado, pero bueno. Hagan una cosa, sáquenle captura a la pantalla. Quiero que esto lo abran después en un Paint, ¿sí? Y me identifiquen los movimientos. Yo ahora igualmente les voy a dar la solución. Pero quiero que lo hagan, acá le pongan pausa al video. Captura de pantalla a esto, lo abren en Paint, abren el lapicito y me catalogan todos los movimientos, ¿sí? ¿Qué tipo de movimientos tenemos? Y me envían esa captura al WhatsApp. Y ahora arrancamos. Acá tenemos un caso de movimiento. Esto es lo más cercano a, de hecho, es un gráfico de un papel, ahora no me acuerdo cuál. Donde tenemos un principio de impulso. Acá no me importa lo que pasó antes. En realidad, bueno, sí me importa. No es que no me importa. Pero bueno, para este caso específico, no me importa lo que pasó antes, ¿sí? Acá tenemos un inicio de impulso. Identificamos 5 movimientos claros al alza. Por lo que catalogamos como... Che, esto la verdad que me tiene podrido. Como movimiento 1. Acá tenemos un proceso correctivo, ¿sí? Que fíjense, esto puede llegar a ser un plano, una plana. Pero fíjense que no tenemos una relación, ¿sí? No tenemos una similitud respecto a todo este movimiento, ¿sí? Este tipo de ABC no finaliza acá. Así que es muy probable que tengamos una X conectora, una falla de generar nuevo máximo, por lo que este movimiento no finaliza acá. Este proceso correctivo no finaliza acá. Porque no tenemos relación con el movimiento impulsivo previo, porque no tenemos un impulso, ¿sí? En 5 superando el máximo de onda 1, por lo que acá seguramente lo más probable es que tengamos un movimiento más. Y acá sí se dio lo que es el zigzag correspondiente. Este movimiento de zigzag, eso es una A. La verdad que me tiene podrido esto, no lo voy a volver a hacer más. Voy a buscarme otro programa. A, B, C. Acá tenemos también un A, B, C. Y acá también tenemos un A, B, C. Esto conforma la onda 2. Este conector, acá identificamos una plana, que es una W. Acá tenemos una X y acá tenemos una Y. Acá en una fractalidad menor, una notación menor, fractalidad no, notación menor,
vamos a tener estos 5 movimientos que lo identificamos como un impulso. Tenemos un ABC que no finalizó acá, porque no tenemos una relación con este movimiento. Y después el próximo movimiento lo hizo en 3, falló en hacer un nuevo máximo. Entonces buscamos otro movimiento complejo. Este es un proceso, este es un movimiento correctivo complejo, ¿sí? Tenemos dos movimientos correctivos. Tenemos una plana, tenemos un conector de X y luego tenemos un zigzag. Este es un famoso zigzag. Si este zigzag lo hubiéramos tenido acá, bueno, entonces sí podemos decir que ahí ya era completo, ¿sí? Porque existe una similitud, porque después vamos a ver los ratios de corrección, entonces podemos identificar el movimiento acá, pero acá no lo podemos finalizar. Ahora sí, acá tenemos un movimiento en 3. Este movimiento en 3, acá está marcado como un movimiento solo, pero esto si le sacás en una fractalidad menor, bajás el time frame, seguramente vas a tener identificado los 5 movimientos al alza. Esto es la onda 3. Y acá tenemos una caída en 1, una ABC y una caída más. Lo que nos marca la onda 4. Y una salida alcista, ¿sí? De onda 5. Este movimiento a simple vista parece ser un zigzag también. ABC. Y la salida alcista. Así que bueno, quiero ver, a ver qué me mandaron, cómo hicieron la anotación de este chart.